Entonces, justamente iniciando, hola, hola, ¿qué tal? El tema del día de hoy es un tema que yo considero dentro de la empleabilidad muy importante porque creo que todos nosotros, aparte de trabajar, tenemos otras ocupaciones, otros objetivos, otras metas, otras situaciones que queremos alcanzar y llegar a lograr. Y justamente parte de estas situaciones, pues, es buscar un equilibrio, ¿no? Todos nosotros dentro de nuestro desarrollo buscamos que nuestra vida personal y nuestra vida laboral estén en un equilibrio, ¿no? ¿Qué significa este equilibrio? Que yo me pueda sentir bien, que me pueda sentir estable, que pueda sentirme no estresado ni ansioso, que obviamente me pueda sentir tranquilo dentro de mis funciones laborales porque sé que voy a cumplir un horario y que ese horario me va a permitir pues justamente poder realizar las tareas o funciones que están determinadas para esas labores que tengo yo, pero terminando ese horario puedo ir con tranquilidad a mi casa, descansar, hacer mis cosas, compartir, hacer lo que yo quiera, no sé, si ustedes tengan algún pasatiempo, si tengan hijos, etcétera, bueno, pues ustedes ya sabrán cómo organizan su vida personal. Pero justamente, ¿qué sucede? Que muchas veces las empresas o nosotros no podemos gestionar nuestro tiempo de esa manera. ¿Cuántas veces no les ha pasado que ustedes, se supone o en teoría ya terminó un horario laboral y siguen recibiendo llamadas, siguen recibiendo correos, siguen recibiendo trabajo, siguen recibiendo un montón de cosas y es como de, ya no es hora de que trabaje? Entonces entran en una crisis porque dicen, si contesto, acostumbro a las personas de mi trabajo a responder a todas horas, ¿no? Entonces, híjole, eso me quita así como que cierta libertad dentro de mis horas personales. Pero si no contesto, pues me van a decir que no tengo compromiso, que no me he puesto la camiseta, que no me importa mi trabajo. Entonces entramos ahí como que en una crisis de qué hago, entro, no entro, hablo, no hablo, digo, no digo, contesto, no contesto. ¿Y qué sucede? Terminamos regularmente cediendo a necesito el trabajo, necesito quedar bien, necesito hacer las cosas y contestamos ese correo, esa llamada, damos esas horas, etcétera, ¿no? La verdad, tú no contestas, Adolfo. Bueno, pues felicidades porque tú no lo hagas, pero realmente es la situación. Juan, creo que no estás en la clase correcta de esa materia. Estas son networking y esta no es tu sesión en vivo. Entonces, si tienes dudas con respecto a tu tarea, comunícate con tu docente. Entonces, justamente estas situaciones a veces son las que nos hacen creer o nos hacen pensar que no tenemos ese equilibrio. ¿Y qué sucede cuando no sentimos que tenemos ese equilibrio laboral y personal? Nos bajoneamos, ¿no? Tremendamente nos bajoneamos. Entonces, al querer nosotros alcanzar este equilibrio, también nos presionamos. ¿A qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer? Y es ahí cuando empiezan ciertas renuncias y ciertas prioridades, ¿no? Voy a priorizar esto, entonces tengo que quedar mal aquí o tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y eso nos genera otro estrés que va a impedir que nos sintamos bien en lo que estamos haciendo o no. Entonces, todas estas situaciones son las que vamos a estar aquí platicando, debatiendo, charlando y sobre todo generando el conocimiento de por qué es importante del lado del trabajador buscar este equilibrio, pero también porque es importante del lado de la empresa respetar este equilibrio laboral y personal, ¿vale? Leti, bienvenida. Esta clase de networking es para todos, es uno de los programas de Universidad UCA, ¿vale? Ok, el día de hoy no son sesiones en vivo, chicos. Creo que les hace falta revisar a las personas de nuevo ingreso todos sus videos previos para poder revisar que sus sesiones en vivo son los días sábados. Estas sesiones de entre semanas son de programas UCA. Entonces, por favor, para que vayan checando eso, ¿va? Y bueno, pues justamente, ¿qué es lo que vamos a ver durante esta sesión de networking? Uno, ¿por qué es importante ese equilibrio personal y profesional? Vamos a estar verificando justamente ustedes por qué creen que importa este equilibrio o por qué ha de ser interesante que podamos verlo. Y bueno, ¿qué es este equilibrio? Y algunas cifras impactantes o importantes, porque no sé qué tanto impacto tengan para ustedes las cifras. A mí en lo personal, las cifras como que no me impactan mucho porque
no soy una persona tan visual, pero si algunos de ustedes tienen este aprendizaje visual, espero que las cifras les ayuden a entender esta importancia y sobre todo algunos tips de cómo podemos encontrar este equilibrio personal y laboral. Entonces vamos a pasar a la primer parte de la sesión y es por qué es importante este equilibrio laboral y personal. Y aquí me gustaría justamente escuchar un poquito de ustedes. ¿Por qué considera alguien que es importante que mantengamos este equilibrio personal y profesional? Adelante, Daniel, te escucho. Buenas noches a todos, me presento, soy Daniel Velasco, tengo 43 años de edad y la verdad es que para mí, precisamente, nunca he logrado tener el equilibrio en lo que es ser profesional y una vida personal. Por lo regular siempre me he volcado más a vivir para trabajar, más que trabajar para vivir, y en lo que les puedo comentar es que véanme, ahorita yo tengo 43 años, estoy estudiando otra carrera para tratar de ser, digamos que mejor pagado por lo que hago, porque pues desgraciadamente no tengo un empleo que sí me sustente bien. Hasta ahora en esta fase de mi vida estoy empezando a tener pues ya una vida entre comillas de pareja, ya estoy formando otra familia porque ya tuve una familia y se desintegró, y todo fue en parte por no tener precisamente un trabajo que me pudiese brindar el equilibrio precisamente. Y entonces hace yo unos 15 años yo trabajaba en seguridad privada y llegaba a trabajar hasta días enteros porque pues dentro de ese rubro había que relevarnos, y había veces que no llegaba mi relevo, o tenía yo que cubrir otros lugares precisamente para obtener pues un mayor beneficio económico. Entonces, eso fue minando mi salud al grado de que yo a los 33 años tuve un infarto muy pequeño, pero eso fue lo que me hizo parar. Yo pasé por la fase que se llama de burnout, y ahora estoy empezando a tratar de encontrar precisamente en base a ese equilibrio un nuevo desarrollo. Por eso es que me inscribí en la carrera de desarrollo humano y coaching, y bueno, pues aquí estoy ante ustedes. Espero que no haya sido muy larga mi participación y a ver qué les parece. Gracias. Gracias a ti. Y justamente, pues yo sé que muchos de nosotros a lo mejor compaginamos un poco en tu historia, no en todos los sentidos, ¿verdad? Pero a lo mejor muchos se sienten identificados con sí, no me podía sentir a gusto, sí, no me daba tiempo para poder hacer, compartir, no me sentía bien, incluso me enfermé. O sea, muchas de las personas seguramente aquí presentes tenemos esa situación. Por acá nos comparten, para no volvernos locos, definitivamente, para poder desarrollar diversas áreas de nuestra vida. Exacto. Por acá para tener un equilibrio, para rendir bien en ambos lugares. Exactamente, ¿no? Hay una frase muy famosa que dice que no se puede servir a dos amos porque con uno siempre se queda mal. Y es la realidad. Nosotros no podemos enfocarnos solamente a una de las situaciones. Por eso, el primer bullet de aquí dice aporte en el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Si yo me doy cuenta que mi trabajo es demasiado absorbente, que me impide poder cumplir también mis obligaciones familiares, personales, de amistad, a lo mejor pasatiempos, de cuidado personal, a la salud, etcétera, pues obviamente algo no está bien. Y recuerda que existe una palabra que ahorita está como que muy de moda, que dice límites, ¿no? Es importante tener límites y de seguro todos lo hemos escuchado. Hay que poner límites y los límites son importantes, pero la realidad es que los límites son para uno mismo. Tú vas por la vida pensando que los límites son para todo mundo, ¿no? Y tú vas, no, pues yo voy a limitarlos, entonces a las 6 me voy. Sí, pero el límite es para ti, significa que a las 6 termines tu trabajo y a las 6 te puedas retirar. El límite es para ti. Es por eso que a veces también este equilibrio nos cuesta un poco de trabajo porque tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo, tenemos que también tener esta salud mental, este equilibrio, tenemos que aprender a saber decir que no, tenemos que aprender a delegar tareas y otras muchas cosas que se van juntando dentro de esta aportación a nuestro propio equilibrio. Entonces también hay que verificar esta situación. Tengo todavía algunas manitas levantadas.
Disculpen si no los escucho a todos. Es una clase de 50 minutos, entonces si escuchara a todos los que están con la manita levantada, no acabaríamos. Entonces voy a darle la palabra a una persona así al azar y le voy a pedir que sea breve, pero que obviamente sea puntual. Entonces, adelante Humberto, te escuchamos. Yo digo que sí es muy importante el balance porque, por ejemplo, en mi experiencia, tengo un trabajo así que de mucha responsabilidad y, por ejemplo, cuando no cuidas ese balance con los límites, precisamente establecerlos, la salud termina decayendo y, por ejemplo, de hecho llega un punto en que las personas se sienten como que absorbidas y al mismo tiempo se les bloquean todo lo que son los diferentes panoramas y se hace un chile con queso y salen las cosas muy mal, en mi experiencia. Definitivamente, ¿no? Y como tú dices, o sea, a veces las personas tratan de empezar a sustentar, ay, quedé mal aquí, voy a compensar, ay, quedé mal acá, voy a tratar de compensar. Entonces empiezas, voy a pagar horas extra, ay, no, pero voy a quitarle tiempo a mi familia, bueno, le voy a llevar unas flores, bueno, pero voy a hacer esto. Entonces, realmente ni siquiera estás siendo tú mismo, ni siquiera te estás dando la oportunidad de vivir y convivir, de estar sano, de sentirte a gusto, porque todo te presiona. Sabes que te presiona el trabajo. Y te enfermas, yo me enfermé bien feo. Creo que todos están con este punto de la enfermedad y es que sí, ahorita también tenemos muy sonado esto de la ansiedad, del estrés, etcétera. Voy a darle la participación a otra personita al azar, entonces, perdóname, me salen tus apellidos primero. Bernal Quijano, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, me alegra compartir el día de hoy con ustedes y poder tener este tipo de charlas, ya que es tan importante, no solamente en el ámbito laboral, sino que también personal. En cuanto a que, bueno, lo que decían mis compañeros es muy cierto. ¿Por qué motivo? Porque nosotros decaemos muchísimo también en la depresión cuando no tenemos una buena relación laboral. Entonces nos va a afectar con la familia, con la pareja, en el trabajo. Y eso es lo que nos lleva pues también a tener muchos problemas de salud, como decía Humberto, como decía el compañero anterior. Y aparte de eso, también vamos a empezar no solamente a enfermarnos físicamente, sino que también psicológicamente porque no estamos rindiendo. Eso es lo importante, como tener todo un equilibrio y poder ser balanceado. Si ya después de cierta hora ya sabemos que no tenemos que trabajar, porque pues en muchas ocasiones de pronto las personas lo que hacen es decir como, no, tengo que entregar esto para mañana. Pues lo bueno es podernos como eh, tener como un horario establecido, presentar lo que se necesita presentar en el día y ya en la noche, o bueno, después de salir de su ámbito laboral, ya poder tener una relación personal con la pareja, con amigos, con familiares, ¿sí? Porque si no, pues eso nos va a acabar demasiado. Y eso es como el aporte al desarrollo y también pues el crecimiento personal y también laboral. Perfecto, muchísimas gracias. Y es cierto, ¿no? A veces nosotros Gracias no a nos usted. damos cuenta de hasta dónde llega la implicación de tomar la decisión de si salgo ese minuto tarde o no, o si hago esto o no lo hago, ¿no? Por acá nos dicen, y es que no es el tiempo como tal, son los límites. Por ejemplo, actualmente tengo 2 trabajos, pero con límites bien establecidos, y ahora no me desgasto como antes cuando tenía un solo trabajo. Y a veces es curioso, ¿no? Porque justamente es como decíamos hace ratito, son los límites que tú mismo te vas marcando y te permiten realmente crecer, porque te dan oportunidad de encontrar tus áreas, pues ahora sí que débiles, te dan la oportunidad de retarte, te dan la oportunidad de crecer, te dan la oportunidad de innovar, etcétera, ¿no? Por acá, Yuriana, sí, estas sesiones quedan grabadas y justamente están en el canal de YouTube de UCALA. Otro punto importante es que te generan confianza. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como trabajador sé que puedo tener un equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral, voy a tener mayor confianza en desempeñar mi trabajo, porque yo sé que le puedo decir a mi jefe, a mi superior, ¿sabe qué? Mire, pues en este momento tengo un problema familiar, acaba de ocurrir un accidente o hay una enfermedad en casa o hay esta situación y va a haber la flexibilidad de decir,
haz home office, sal temprano, te doy permiso de hacer esto, y eso que genera también una motivación dentro del colaborador. Y en el momento en el que tú motivas a tu colaborador, a tu trabajador, automáticamente lo retienes. Porque dices, me siento bien aquí, me siento tomado en cuenta, me siento considerado, siento que esto es una empresa en donde sí realmente me valoran porque saben que además de ser un trabajador, además de ser un colaborador, soy un ser humano con diferentes necesidades y que esas necesidades no solamente son las económicas, que regularmente las empresas son como que lo que dan por hecho, ¿no? Ah, es que son las necesidades económicas las que tú quieres, pues entonces trabájele, ¿no? Trabájele y órale, métale nitro porque yo necesito esto. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas cosas realmente hacen que tú como colaborador te sientas mejor, te genere esa confianza. Y eso también hace a su vez que las personas también entiendan en agradecimiento cómo van a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Van a tener mayor compromiso. Cuando tú te comprometes con algo, por ejemplo, ahorita ustedes que tomaron la decisión de estudiar y que están, ahorita veo que hay muchos nuevos y muchos que están perdidos, a los que son nuevos y están perdidos, les recomiendo ver sus sesiones que están en su bienvenido a UCA para que no estén perdidos. Y bueno, pues justamente ahorita que tomaron esta decisión de estudiar y trabajar y tener a su familia y todo esto, pues se sienten comprometidos con su estudio, ¿no? Es algo que ustedes quieren y es algo que ustedes dicen, ah, ok, qué padre, voy a poder cumplir una meta. Entonces, eso los hace sentirse comprometidos, es decir, nadie los está obligando. Nadie les está diciendo, quédense aquí en la sesión, nadie les está diciendo, entreguen sus tareas, nadie les está diciendo, participen en los programas, sino que ustedes por ese compromiso que adquirieron, también dicen, quiero desempeñar mis funciones de manera correcta, quiero esforzarme en mis trabajos, quiero participar dentro de las clases, quiero ser alguien proactivo. Entonces, eso es lo que también gana la empresa. A veces también la empresa tiene que entender que su ganancia no es, uy, no, va a tener el invento del año ahorita porque este trabajador le dijo home office, pues no, pero justamente te va a permitir que tengas un trabajador más comprometido. Y créeme que un trabajador comprometido, yo podría decirte que equivale a 2 colaboradores, honestamente. Y lo he visto en las empresas. Y otro punto importante es que también evita enfermedades. Y tú vas a decir, ¿y eso importa? Sí, es un ganar-ganar. ¿Yo como empleado quiero estar enfermo? No. ¿Alguien en su sano juicio quiere estar enfermo? Por supuesto que no. Creo que lo que todo mundo desea siempre es tener salud, es estar tranquilo, es estar en paz y obviamente pues no sentirse mal, ¿no? Creo que la salud es uno de los factores que todo el mundo valoramos muchísimo y cuando se va es lo primero que sientes como de, ay no, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros a veces, pues obviamente decimos, sí, yo como colaborador tengo que estar sano y es obligación de la empresa que yo esté sano. Pero ¿qué crees? A la empresa tampoco le conviene que tú te enfermes, porque obviamente hay que pagar un seguro, obviamente pues vas a faltar, obviamente alguien te va a tener que cubrir, obviamente tus actividades se van a retrasar. Entonces, obviamente tampoco a la empresa le conviene que tú te enfermes. Entonces, es un ganar-ganar. Si yo tengo un colaborador sano, pues tú te vas a sentir bien y yo voy a poder cumplir mis objetivos y mis metas, ¿no? Yo voy a poder tener esas ventas, voy a poder tener esa productividad, voy a poder tener esa operación y no va a pasar nada en mis números. Entonces, a veces es importante que nosotros también seamos un poco, digamos, como que críticos en el sentido de no solamente yo como colaborador a veces necesito o requiero las cosas, sino también por qué las empresas lo están cuidando ahora. ¿Y por qué les digo esto de que las empresas lo están cuidando ahora? Antes, las empresas se importaban de decirte, ¿sabes qué, José? Te voy a contratar, pero licenciado, bueno, le voy a su compañero, perdón, es que está aquí luego, entonces ni modo. Uno como maestro ve al primero que esté enfrente y lo agarra, ni modo, te tocó el día de hoy. Entonces, licenciado José Robles Alanís, usted ha sido contratado el día de hoy por la empresa tal y va a funcionar de tal y tal forma, en tal y tal horario, y este va a ser su salario. ¿Firma usted? Adelante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la empresa decía, ok, yo ya contraté a José, yo ya le estoy pagando, todo lo demás es obligación de José.
¿no? Él tiene que cumplir, él tiene que ver cómo le hace, él tiene que llegar, él tiene que entregar, el todo. El día de hoy, la empresa, claro, contrata a José, pero también la empresa tiene algo que no solamente es un salario económico, sino un concepto que se llama salario emocional. Y este concepto es relativamente nuevo porque ahorita las empresas están buscando, sobre todo a raíz de la pandemia, esta situación de decir, ¿sabes qué? Este salario emocional es qué tan bien te sientes. José, requieres home office. José, ¿tienes alguna persona enferma en casa? ¿Qué planes tienes en 5 años? Recuerda que tienes tantos días de vacaciones. Claro que hay que avisarlos con anticipación, claro que hay ciertas cláusulas de cultura organizacional, pero también se preocupan por el bienestar del colaborador. Entonces, muchas veces nosotros como que decimos, híjole, no, es que eso está muy ideal. Lamentablemente hay empresas en las que sí está muy ideal porque las condiciones de trabajo son muy medievales, por así decirlo, pero hay empresas que actualmente sí están adoptando esta clase de cultura organizacional y honestamente les ha funcionado muy bien. Si tú te das cuenta, hay un ranking que hacen de empresas que son como que las empresas para que tú trabajes y wow, y los hacen a veces a nivel mundial y a nivel nacional. Es decir, tú puedes buscar en tu país ese ranking de cuáles son las empresas con mejor cultura organizacional o de ambiente más proactivo o de mejores empresas del año, etcétera. Y a mí me llama la atención exactamente, Humberto, el Great Place to Work, que por ejemplo, me parece que este año ganó Ford, la empresa de autos. Y honestamente, yo así como que, ya saben, estoqueándolos en LinkedIn, dije, a ver, pues, ¿qué está haciendo Ford de diferente o qué es lo que está haciendo Ford para que ganara? Y la verdad es que le está echando mucho a esto de acoger a sus colaboradores. En cuanto entran a la empresa Ford, les mandan un kit de bienvenida y su kit de bienvenida es no solamente el clásico pluma, libreta, etcétera, que no todas las empresas te dan, por supuesto. Yo nunca he recibido un kit de bienvenida en ninguna empresa en la que he estado, pero bueno, ya saben que siempre te dan, ¿no? Que la taza, que la pluma o algo. Y bueno, pues no es solo ese kit, sino también es esa parte de un, no sé, un letrerito, en mi caso, pues yo me llamo María, entonces, un letrerito que dice, bienvenida a la familia Ford, María. Y ahí está tu letrerito con tu mochilita, con tu libretita, con tus cosas y un tipo Lego de un carro Ford. Y luego te mandan como que un servicio postventa en el que te dicen, ay, María, ¿qué tal te le estás pasando en Ford? ¿Ya terminaste de armar tu auto? Entonces, hasta se involucran en saber si tu regalito ya lo abriste, ya lo desempacaste y ya hasta lo armaste, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esa clase de cosas tan cálidas como saberte el nombre de la persona, aunque realmente no te lo vas a saber, o sea, si tú ves al CEO de Ford, obviamente no se va a saber los nombres de todos sus colaboradores, por supuesto que no, ni siquiera la persona de recursos humanos, pero ya por el hecho de ver tu nombre dentro de una marca, eso ya hace la diferencia. Eso ya hace una diferencia abismal. Es como cuando tú, no sé, llamabas al radio o no sé, ahorita que están los saludos en vivo y dicen tu nombre, es como que, ay, me mencionaron, ¿no? Se sabe mi nombre, me mencionó, me dijo, notó que existo. Y lo mismo pasa en las empresas. Son pequeñas acciones que van haciendo que realmente tú como colaborador te sientas feliz, te sientas motivado, te sientas entusiasmado. Otras empresas han optado por otra clase de cosas dependiendo la cultura organizacional. Por ejemplo, las fiestas decembrinas, por ejemplo, esta situación de celebrar los cumpleaños, por ejemplo, otra opción que es dependiendo, ¿no? A veces son comidas al mes con tu área, a veces es a lo mejor, no sé, que en la mejor área de la empresa se lleva algún premio, algún reconocimiento, esto del empleado del mes. O sea, dependiendo el giro de la empresa, el tamaño y la cultura organizacional, cada empresa va tomando justamente estas opciones. Aquí en México, no sé en América Latina, en todos los países, ahí sí les mentiría, pero tan siquiera aquí en México entró en vigor una norma que es la NOM 035 y es justamente de la Ley Federal del Trabajo. Y esta NOM 035 lo que habla es de este salario emocional y justamente cómo tú como colaborador te tienes que sentir bien dentro de tu área laboral.
Y está padre que ya lo regulen por norma, porque significa que ya también, si hay una norma, hay un castigo, diría mi maestra de la primaria, ¿no? Si existe una regla, hay un castigo. Entonces, a veces como colaborador está padre también sentirte como que apoyado, sentirte como que respaldado, de si no me siento bien, hay alguien que va a dar la cara por mí. Y a lo mejor no va a ser Batman, pero sí va a ser alguna situación legal que te va a amparar como colaborador. Esto también tiene sus pros y sus contras, porque las culturas organizacionales también son muy autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy una empresa internacional, multinacional, transnacional, pues obviamente yo me rijo primero por la ley de mi país y después por la ley del tuyo. Entonces así se amparan muchas empresas y tan siquiera aquí en México y en muchos países de América Latina somos países muy manufactureros, muy de economía primaria, pues obviamente a veces nos sentimos como que respaldados, pero no, diríamos aquí en México nos dan a tole con el dedo. Es así como que sí, pero no. No aplica porque la empresa es alemana, no aplica porque la empresa es tailandesa, no aplica porque la empresa es tal. Entonces, hay que fijarnos muy bien en las culturas organizacionales también para poder nosotros desempeñarnos de manera correcta y sobre todo sentirnos bien, ¿no? Por acá estoy viendo varios comentarios en el chat, nos dicen, pero también hay empresas que solo hacen eso y no avanzan con el trabajador conforme al tiempo que lleva en la empresa. Eleazar, eso es muy cierto. Hay veces que las empresas como que tratan de decir, voy a impulsar, pero no impulsan a la gente correcta. Y eso también está mal, porque desmotivan a las personas que sí podrían ser un colaborador comprometido, ¿no? Por acá nos dice Lore, se sorprenderían si les contara que yo trabajé 20 años en el ramo de recursos humanos y me sabía los nombres de todos los empleados. Lore, muchísimas felicidades y ojalá todas las personas de recursos humanos fueran como tú. Honestamente, felicidades por esa memoria. Créeme que a mí se me olvida hasta dónde vivo y qué bueno que tú tengas una memoria tan excelente, pero honestamente estaría muy padre que tan siquiera con las personas más cercanas o las personas con las que colaboras más seguido sí te pudieras saber el nombre, ¿no? Mínimo hasta los buenos días. Eli, te hace sentir familiarizado al grupo y a la comunidad. Y es que eso es algo psicológico. El ser humano, por naturaleza, es un ser social. Entonces, ¿qué buscas? Siempre el ser humano busca la pertenencia. Es decir, me quiero sentir parte de algún lugar, ser parte de un grupo. Es como cuando, por ejemplo, tú eres el nuevo de la clase y te das cuenta de que todo el mundo ya tiene a sus amigos, ya conoce a todos, y tú llegas así como que, ay, hola, nadie me habla. Y quieres a fuerzas pertenecer, ¿no? Bueno, sobre todo en la adolescencia. Ya cuando estás adulto es como que mientras menos amigos tenga, mejor, ¿no? Llegas como que a tu etapa de Grinch, pero cuando eres adolescente te importa mucho pertenecer. Te importa muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que también las empresas dicen, si pertenece, si se siente parte de, automáticamente voy a tener un colaborador comprometido. Y no hay mayor gancho que un compromiso. Pregúntenle ustedes, caballeros, a las damas. No hay mayor gancho que un compromiso. Ahí se los dejo de tarea. Por acá nos dice Eleazar, me refiero a que solo dan el kit de bienvenida y luego ya no valoran o aplauden algunos esfuerzos. Claro, también es cierto, hay empresas que utilizan solo este primer encuentro de decir te trato muy bien y después tómala, ¿no? Es como todas las personas. Hay personas que también son así. Te muestran primero su mejor cara y todo muy bonito y después, pum, no te dejan ver las cosas. Recuerda que las culturas organizacionales están hechas por personas. Entonces, las culturas organizacionales actúan como una persona, como un conjunto de personas. La cultura organizacional es eso, la suma de los valores de la mayoría de la empresa. Si la mayoría de la empresa tiene esa tendencia, no quiero decir hipócrita, pero sí hipócrita, pues ¿cómo va a ser la cultura organizacional? Claro, te doy tu kit de bienvenida y a los 2 segundos ya ni siquiera me acuerdo que el ingeniero Cerón trabajaba conmigo, pues no. Entonces, realmente es como que una situación bastante complicada. Entonces, es importante que ustedes también analicen todo eso antes de tomar la decisión de entrar a una candidatura. ¿A qué me refiero a una candidatura? No que sean presidentes, bueno, claro, si ustedes quieren ser presidentes, mi bendición, pero yo me refiero a una candidatura de una vacante, ¿vale? Y van a decir, ay, no, la maestra ya me está lanzando a la presidencia. No, brincos diera yo, pero no lo hagan. Bueno, no sé, si ustedes quieren, adelante. A mí no me emociona eso de Barbie presidenta. Ok, por acá nos dice José, le dan preferencia a los extranjeros.
José, déjame decirte que esto es algo muy interesante de América Latina. América Latina somos países muy malinchistas. Diría también una maestra, pero esa era de la secundaria, vemos un güero y le aplaudimos. Y la realidad es de que no debería de ser así, ¿no? Primero tienes que consumir producto nacional siempre. Para que tu economía trabaje bien, siempre hay que consumir lo local, lo nacional, lo artesanal, las pequeñas y medianas empresas. Siempre hay que darle prioridad al comercio local para que a partir de ahí crezca nuestra propia economía, pero no, vemos productos extranjeros y siempre creemos que son de mayor calidad, que son mejores, que todo, ¿no? Entonces, ahí sí, cuidado. Por acá nos dice María Concepción, la verdad, luego prometen cursos, capacitaciones y nunca te dan nada, incluso muchas veces no reconocen tu trabajo y te desmotiva. Les digo que las culturas organizacionales son como las empresas. Yo siempre que he dado estos cursos de reclutamiento, les digo que un proceso de reclutamiento es como una cita, es como conocer a alguien que tú quieres potencialmente. No me quiero aventurar a decir que va a ser tu pareja, pero sí que va a ser alguien cercano a ti, ¿no? Digamos que no tu pareja, pero sí alguien cercano a ti. Siempre prometen lo mejor, siempre ven la cara bonita y después, pum, ¿no? Ya, pa. Ahí sale todo, dirían los millennials, lo tóxico. Entonces, ojo ahí, hay que verificar estas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me prometen y qué es lo que me van a dar? ¿Cómo lo puedo saber? Ojo, no vayan con una adivina, una pitonisa a leerse el tarot, no. Simple y sencillamente busquen a la empresa en internet, revisen a la empresa en las redes. ¿Qué opinan sus colaboradores? ¿Qué opinan sus ex empleados? ¿Qué es lo que opinan sus clientes? Muchas veces los clientes opinan solo cuando están enojados, entonces no son muy confiables las opiniones de los consumidores, se los digo honestamente. Pero sí las opiniones de los ex empleados, sobre todo los que tienen mucho tiempo desempleados. ¿A qué me refiero con esto? Si yo soy desempleada de hace un mes, voy a hablar desde mi coraje. Pero si yo soy desempleado desde hace ya mucho tiempo y digo, yo colaboré con esta empresa durante 5 años, durante 8 años, y cuando me retiré de aquí, pues me dieron esto y esto y esto, puedo decir que los pros, también ustedes sean críticos con cuáles son las opiniones que sí van a decir, viene desde un razonamiento o viene desde una emoción. Siempre revisen eso. Es muy fácil detectar cuando alguien habla desde el enojo, desde la emoción, o alguien habla desde la coherencia. Entonces, ustedes también sean críticos para poder definir esto. Por acá nos dice César, cuando una empresa cuida de su personal, todos los trabajadores se comprometen con la empresa. Exactamente. Por acá nos dice mi tocaya María, buscas el talento humano, no importa la nacionalidad. Y es que, claro, pero hay una cosa muy, muy interesante que es un fenómeno que se está dando en América Latina que se llama fuga de cerebros. ¿Qué significa esto? No significa que se vayan nuestros cerebros y nos quedemos huecos, no. Significa que todo el talento que existe en un país se está yendo a otros países en donde sí tienen la oportunidad de cubrir un puesto, de alcanzar un salario, de crecer, porque saben que a lo mejor en su país no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué hacen? Pues mejor me voy a un país, a un lugar en donde sí puedan valorar mi nivel de estudios, mi nivel de experiencia y arrivederci, bye, sayonara, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que también pasa y en América Latina eso es lo que se está dando mucho, que muchos de los talentos que existen se están yendo y a volar paloma, porque ya no se quieren quedar en sus países y quieren agarrar y obviamente pues llevarse todas sus ideas a otros lugares. Y por eso es que ahorita estamos viendo, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, la película de Spider-Man, esa del multiverso y todas estas cosas, es un animador mexicano. Entonces, digo yo porque soy orgullosamente mexicana, pero él voló, se fue, talento bye. En lugar de trabajar en una casa productora mexicana, trabaja en una casa productora estadounidense. Entonces, esos son muchos de los fenómenos que están pasando actualmente en las empresas, que los talentos, las personas llegan a un límite de crecimiento y dicen, ya no puedo crecer más en la empresa, mejor me voy a otro lugar en donde sí puedan valorar mi talento, mi experiencia, mi esfuerzo, mi nivel de estudios, mi aprendizaje de idiomas, no sé, todo lo que ustedes tengan, ¿no? Por acá nos dice Alejandra, también hay que valorar lo que las empresas les dan.
Me tocó gente que se quejaba de ir a cursos o del regalito. Bueno, es que también nunca vas a tener a toda la gente contenta, ¿no? Creo que siempre hay esos dos polos. Hay empresas que abusan y empleados malagradecidos, ¿no? Siempre es así como que, ay, no, y la pluma está chorreada que me dieron. Ay, bueno, pues ya cámbiale la tinta y no pasa nada, ¿no? O ay, la libreta blanca, yo nunca ocupo blanco. Ay, bueno, ya, o sea, nada les gusta, ¿no? Nunca es posible darle gusto a todo el mundo, pero es cierto, siempre hay que ser agradecidos y valorar, sobre todo, más que el regalito o el detalle, la oportunidad de experiencia, de crecimiento, de aprendizaje. Melanie, tienes tu manita levantada, te escucho, adelante. Sí, maestro, buenas noches. Era una duda o pregunta. Bueno, es que hay veces que en ocasiones yo siento que el mismo equilibrio se ha de convertir en zona de confort, ¿no? O ¿qué parentesco podría tener ahí? Ok, yo siento que realmente la zona de confort no es un equilibrio. Cuando tú tienes un equilibrio, siempre buscas crecer. No sé si a ti te ha pasado que estás como que muy a gusto en un lugar, no sé, en la playa, no sé, supongamos que te gusta mucho la playa. Tú estás muy a gusto en la playa y dices, ay, estoy muy rico aquí en la arena tomando el sol y de repente dices, ay, ¿y por qué no camino y me remojo los pies? Entonces, ¿qué pasa? Cambias, aunque estabas muy a gusto, sentada tomando el sol, cambias para remojarte los pies. Y después dices, ay, ¿por qué no me meto a nadar? Y después dices, ay, ¿por qué no voy a comerme unos mariscos? Y después dices, ay, ¿por qué no voy a tal lugar que me dijeron que estaba muy bonito? O, ¿por qué no voy al puerto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú te sientes en un lugar bien, estás en paz? No buscas quedarte ahí, sino buscar otras opciones. La zona de confort realmente es cuando tú crees que no puedes con algo mejor o que no va a existir otra oportunidad. Y eso pasa mucho en los colaboradores, ¿no? En los trabajadores. Es como tipo de, ay, no, es que ¿saben qué? Yo aquí me quedo porque es un trabajo seguro, porque es un ingreso seguro, aunque no me guste, aunque ya no me sienta a gusto, aunque ya me esté enfermando, ya hasta le conozco a los jefes el humor, ya hasta conozco esto, ya hasta conozco lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra el conformismo. Cuando tú realmente encuentras un lugar en donde puedes estar bien, siempre vas a buscar el crecimiento. Va a ser como algo innato, te va a inspirar, porque tu mismo autoliderazgo se va como que a activar, ¿no? Entonces, ten siempre en cuenta esa situación de que te puede pasar, claro, de quedarte en tu zona de confort, pero entonces si llegas a tu zona de confort, es que no estabas en ese lugar en donde estabas teniendo realmente el equilibrio. Por acá nos dice Francisco, quisiera preguntar sobre las responsabilidades de recursos humanos en el aspecto psicológico. ¿Cuáles son sus alcances y hasta qué punto se pueden meter con el personal? Hablando de que el responsable fuera un psicólogo. Pues honestamente, ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Las empresas no tienen la obligación de cuidar, ni salvaguardar, ni proteger la salud mental del trabajador, a menos que le ofrezcan un departamento de apoyo psicológico. Pero de ahí en fuera, la salud mental no es obligación de la empresa. No lo es. Y tenemos que estar siempre conscientes de eso. La salud mental es responsabilidad nuestra. Si tú quieres o buscas a lo mejor apoyo, puedes preguntar en la empresa, ¿sabe qué? ¿Hay algún tipo de apoyo psicológico que me puedan otorgar como colaborador? Si la empresa te dice que no, pues tendrás que buscarlo por aparte, pero regularmente no existen esas opciones. Sí hay empresas que ahora lo están involucrando, sobre todo en el área de la salud es muy común, en donde, por ejemplo, hay pérdidas de pacientes, que se mueren personas constantemente, en áreas como la policía, que ven muchos crímenes, en áreas como las cárceles, etcétera. O sea, todas estas situaciones sí, porque tienen un shock de impacto, pero no todas las empresas lo tienen. Hay empresas que sí, por ejemplo, hay agencias de autos, hay escuelas, etcétera, que sí ofrecen este apoyo psicológico. Bueno, tú lo puedes, ahora sí que un programa como acá los programas optativos, también ahí es un programa optativo que tú puedes obtener o no, pero realmente una responsabilidad que tenga la persona de recursos humanos, aunque sea psicólogo, no, ninguna. Por acá nos dice Agustín, algunas empresas, los líderes ascienden a sus amigos y sus mujeres por conveniencia, aunque no sean buenos trabajadores. Bueno, claro que eso desmotiva, obviamente desmotiva ver a alguien que no se merece un cargo en un cargo, pero
creo que todos estaríamos muy desmotivados si muchos de nosotros viéramos a nuestros presidentes de las repúblicas, ¿no? Pero la realidad es de que justo tenemos que entender que si ese no es un buen lugar para ti, porque esa clase de prácticas se dan, lo mejor es que busques un lugar que sí sea para ti. Porque a veces también nos gusta a los seres humanos vivir un poco en el victimismo, es decir, ay, es que en mi trabajo me tratan muy mal, todo es injusto, ¿y por qué no te mueves de ahí? ¿Por qué no te mueves de ahí? O sea, ¿por qué no buscamos otra situación? Entonces, también hay que sacar como que esas situaciones de fuera, ¿no? Es decir, si a mí no me gustan esas prácticas y yo me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que no me gustan y que realmente ya son muchas, o sea, no solamente es una o dos, sino ya son demasiadas y me están incomodando, lo mejor es salirnos, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, no sé, esa sería como que mi humilde opinión. No sé, cada uno de ustedes tiene también su criterio, ¿no? Por acá nos dice, la zona de confort se da justamente cuando no hay un equilibrio laboral y te quedas estancado porque te inclinas hacia lo personal o laboral, mientras la empresa les pague está bien. O muchas veces ni siquiera les paga, déjame decirte. Es como de, pues ya tan siquiera sé que tengo esto seguro, ya tan siquiera sé que esto existe, ya tan siquiera sé que esto es lo que voy a tener. Entonces, mucho cuidado. Ok, tengo dos manitas levantadas. Les voy a pedir que seamos breves para poder continuar con la sesión. Entonces, Juan, te escuchamos y ahorita escuchamos a Jesús. Adelante, Juan. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenas noches, ¿cómo están todos? Ya todas partes de noche. Referente a lo que se hablaba al principio, certeramente, en mi caso profesional, nosotros los que atendemos medios de comunicación, por ejemplo, yo tengo 5 estaciones de radio, 5, y hace un mes de verdad que tuve un colapso a nivel gástrico y he tenido que aprender a estabilizar y a dividir y a tener horarios en los cuales puedo o no puedo atender emergencias. Porque se cae un medio de comunicación, yo salía a la hora que sea, a la madrugada, ahora no, o sea, porque yo no trabajo como nómina, trabajé 20 años como nómina en una corporación y ahora no lo hago, ahora trabajo de manera independiente, como servicios profesionales. Entonces, esto me ha llevado a reorganizarme un poco más a lo que es mi operación como una empresa, si se quiere, como una especie de outsourcing, ¿correcto? Y referente a lo que hablábamos de el trato del trabajador, tuve la posibilidad de ser supervisor de operaciones durante muchos años en una corporación y aprendí sobre toda la cantidad de incentivos que se pueden dar a los trabajadores, sobre evaluaciones de desempeño, ascensos en las diferentes áreas. Las evaluaciones son sumamente importantes porque eso te lleva a una reclasificación en el cargo y cuando, lo que decía la profesora, cuando te desempeñas y te capacitas más, pues sin duda alguna viene un incremento por que se puede llamar bono profesional o cualquier cosa de estas. De verdad que la experiencia ha sido bastante abundante en este sentido. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y sí, ¿no? Realmente nosotros tenemos que también verificar y checar esas situaciones. Carolina, no es la clase de corrientes filosóficas de la psicología, es la clase de networking de UCALab. Recuerda que las clases de entre semana son los programas y la clase de tu materia será el sábado, tu sesión en vivo. Jesús, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, saludos a todos. Creo yo que es muy importante identificar lo que es el estancamiento e identificar lo que es la zona de confort. No son lo mismo. El sentirte estancado es muchas veces tratar de salir de esa zona de confort, pero no encontrar la manera de hacerlo. Y cambia un poquito la perspectiva, porque puedes sentirte en tu zona de confort, pero te mueves con tanta fluidez que no te sientes estancado. Y te puede pasar lo contrario, que estás intentando salir de la zona de confort, pero te sientes estancado porque no encuentras la manera de salirte. Creo yo que el principal error que cometemos como seres humanos es pensar que al salirte de tu zona de confort es no poder regresar al inicio o en donde tú estabas conforme anteriormente. Pensamos que es así. Si tú pones un punto en el centro de una hoja y tú ves que la hoja, ¿verdad?, tiene un límite
que es completamente cuadrado, tú te quieres salir de esa hoja, no vas a poder porque no encuentras más espacio. Y lo que tienes que hacer es ir anexando más hojas alrededor. Pero al final de cuentas, la hoja inicial está en el centro y sigue estando ahí. Entonces, a lo que hablamos aquí, pues es de que realmente lo que estamos haciendo es ampliar nuestra zona de confort, no saliéndonos de ella, ni mucho menos alejándonos del punto de partida. Al contrario, estamos simplemente mejorando nuestra zona y ampliándola, lo cual nos permite desarrollarnos de una mejor manera. Ahora, en lo personal, pues es mi punto de vista. Puede variar dependiendo también de las empresas y desgraciadamente el talento se va al extranjero a veces, no porque no tengan buenas oportunidades en México, pues, sino porque en ocasiones en el país de origen no están las oportunidades que a lo mejor buscan o surgen mejores. Es, por ejemplo, una persona que estudia aquí en México ingeniería aeroespacial, le ofrecen un trabajo en la NASA, obviamente va a ser mucho mejor. La ingeniería aeroespacial en México no está tan avanzado como lo que ofrece la NASA actualmente. Entonces, pues ahí es donde se desperdicia desgraciadamente un talento que pudo haberse aprovechado en México, pero pues nos llena de orgullo ver a mexicanos en programas tan importantes en el extranjero, que le dan también pues un auge, porque por ejemplo aquí en Baja California, que es donde yo soy en Tijuana, la NASA inclusive financió parte del proyecto y del programa universitario para ingeniería aeroespacial en la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces eso también a largo plazo nos llega a ayudar un poco. Claro, hay casos en los que obviamente pues sí aplica, ¿no? Es como si yo que estudio aquí en la Ciudad de México, estudio biología marina, pues aquí como que ¿dónde la voy a hacer? Me tengo que ir a un lugar donde haya mar, ¿no? Entonces, claro, hay ciertas excepciones, pero también es importante que nosotros siempre sepamos qué es lo que queremos para poder realmente verificar que ese equilibrio profesional y personal exista, porque si yo en principio no sé qué es lo que quiero, ni personal ni laboralmente, ese equilibrio ¿cuándo va a llegar? Exacto, nunca jamás. Entonces, primero que nada, hay que plantearnos bien nuestros objetivos. Aquí les van algunas cifras que espero yo que les sirvan. Son de la OCDE, honestamente son de 2019, pero no han variado mucho. El 70% de los empleados tienen problemas balanceando su vida. Es decir, que el 70% de los empleados quedan mal en su casa o quedan mal en su trabajo. Y regularmente el 70% de los empleados donde quedan mal es en su casa, porque saben que la familia aguanta, porque saben que la familia ahí está, porque saben que con la familia se contentan, etcétera. Y es más difícil contentar al jefe, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, sobre todo personales y familiares. Otro punto es que el 50% de los trabajadores que son padres o madres de familia rechazan ofertas por no poder complementar su vida profesional y familiar. Sobre todo las madres de familia. ¿Por qué? Porque buscan un espacio con sus hijos, los horarios de la escuela a veces son complicados y no compaginan con los horarios de las oficinas, entonces buscan opciones un poco más flexibles y eso hace que rechacen ciertas ofertas por no poder compaginar. Actualmente se está buscando que pues exista también este punto del home office, media jornada, etcétera, etcétera. También facilidades para padres de familia, ¿no? Porque también a veces solamente las mamás eran las que podían ir a los festivales, compartir con sus hijos. Ahorita también se está buscando como que ese equilibrio, ¿no? Que también el papá tenga esa situación. Otro punto importante es que acá nos mencionan que Colombia encabeza el país con menos equilibrio laboral, y este sí es un estudio de 2019 exclusivamente, no lo he actualizado honestamente a estas fechas, porque no ha variado entre un país latinoamericano. Entonces podríamos quedarnos que Latinoamérica siempre está en los principios del ranking con respecto a Jessica, no, esta no es la sesión de servicio social. Revisa bien tu correo informativo. Es el día 26 de julio a las 17 horas de la Ciudad de México, ¿vale? Ok, y bueno, pues justamente algunos de los tips que nosotros podemos tener con respecto a poder lograr este equilibrio personal y laboral es, 1, ponte metas diarias en tu trabajo. ¿A qué se refiere esto de ponernos metas diarias en nuestro trabajo? Si tú tienes un objetivo de tu trabajo, de tengo que cumplir ciertas actividades, ciertas tareas, tengo que hacer estas cosas, eso es en lo que te vas a enfocar y vas a poderlo terminar en el horario de trabajo que tienes, sin llevarte más tiempo. 2, delega responsabilidades. No todo lo tienes que hacer tú. No todo es necesario que lo controles tú. También es importante que aprendas a
cuidar a tu equipo de trabajo, y parte de cuidar a tu equipo de trabajo es tenerle la confianza de que son capaces de realizar ciertas tareas. 3, prioriza. Hay veces en que, claro, tu trabajo va a requerir cierta atención o cierto enfoque, pero también va a haber momentos en que tu familia va a requerir ese enfoque. No pierdas de vista que existe la importancia de ambos canales. Realmente prioriza, ¿vale? 4, expresa. Si tú no hablas en casa y no hablas en el trabajo, jamás vas a poder encontrar ese equilibrio personal y laboral. Imagínate que tú tengas que quedarte horas extra o todavía no salgas y no avises en casa y la gente en casa así de, pues, ¿qué le pasó? ¿Estará bien? Entonces también exprésate. Es importante que las necesidades que se puedan, pues realmente se logren, se alcancen de manera correcta. 5, sé flexible. ¿Qué quiere decir esto? Claro que va a haber, pues ahora sí que momentos en los que tú vas a tener que ceder ante algunos puntos de tu trabajo, algunos puntos de casa, pero es importante que seas flexible, que tengas opciones. A veces las empresas no es que te quieran negar el permiso, es que simple y sencillamente no les das opciones de, ¿sabe qué? Tengo que ir al doctor y ya pues no voy a venir. En lugar de decirle, pero puedo cubrir estas horas, o puedo reponer, o puedo hacer home office, o puedo hacer esto. O sea, no das opciones, solamente es un dar. Dame esto, ofréceme el otro, ¿no? Otro punto importante es aprovecha el tiempo. ¿Qué significa esto? Que si también tú estás buscando que en tu trabajo las cosas salgan bien o en casa las cosas salgan bien, es importante que gestiones tu tiempo. Súper importante. Las cosas no pasan de un momento a otro, las situaciones no ocurren de un día a otro, pero es importante que empieces de a poquito a poderte organizar. Otro punto es aprende a decir que no. No te van a despedir por decir que no a una actividad que no está dentro de tus funciones. O sea, y si lo hacen, bueno, pues hay cuidado por ahí, ¿no? Realmente tú puedes hablar y abordar con respecto a tus límites, siempre con el diálogo y el respeto. En este momento no lo puedo hacer, pero puedo hacerlo el día de mañana, si le parece bien. O cuáles son las opciones para que lo pueda hacer. Realmente también hay que estar abierto y en el momento en el que se tenga que decir que no, pues aprender a decir que no es el momento. Otro punto importante es establécete horarios. Es decir, ya cuando estás en casa, olvida un poco ese punto de contestar el correo laboral, verificar tu teléfono si es que tienes algo de trabajo, etcétera. A menos que si es alguna emergencia, volvemos al punto número 4, exprésalo, ¿vale? Y otro punto importante es cuida de ti mismo, cuida de ti misma. Nadie lo va a hacer por ti, nadie tiene la obligación de decir, ay, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Estás bien? ¿No estás bien? ¿Te cuido? ¿Qué necesitas? ¿Qué requieres? La persona que tiene la responsabilidad de cuidarse eres tú mismo, ¿vale? Entonces, es súper importante que ustedes puedan verificar esas situaciones de ver cuáles son esos pros y contras de tener este equilibrio, qué es lo que a ustedes quizá les está haciendo falta con respecto a este equilibrio laboral y sobre todo qué es lo que ustedes necesitan para alcanzarlo. Cada uno de ustedes es diferente y ustedes sabrán de qué pie cojean, por así decirlo, de qué lado a lo mejor están un poquito más tendientes al trabajo, más tendientes a la familia, quizá ninguno de los dos. Entonces, evalúense, vean cuáles son esas prioridades, establezcan esos límites, recuerden que los límites son para ustedes mismos y sobre todo verificar cuáles son esas capacidades y cualidades que ustedes están teniendo como colaboradores, como familia, como amigo, como ustedes mismos. También es importante que tengan este tiempo. Espero que esta sesión haya sido provechosa para ustedes. Les recomiendo siempre poder consultar a sus coaches para sus dudas, también revisar sus materiales, revisar sus horarios. Y bueno, pues el día de mañana les recuerdo que en punto de las 19 horas hay club de conversación de inglés. Cuídense mucho, tengan una excelente tarde-noche, pórtense bien, les mando un abrazo y nos estamos viendo el próximo lunes en estas Office Hours de Networking. No se les olvide contestar la encuesta de evaluación de la sesión que está disponible aquí en esta sección de triángulo, cuadrado y círculo para que puedan evaluar la sesión del día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, un abrazo, bye bye.